Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El teléfono sonó a media tarde, cuando los niños del colegio acababan de salir al recreo. Clara atendió creyendo que era una madre despistada, pero al otro lado contestó un médico del Hospital Gregorio Marañón. La voz seria le informó de que Isabel, su madre, llevaba 2 días ingresada con una neumonía severa. Añadió que la señora respiraba con dificultad y requería vigilancia permanente. Clara se quedó de piedra frente a la pantalla interactiva de la clase, intentando procesar la noticia. Un hormigueo helado le recorrió la espalda mientras recordaba que su madre se había quejado de un simple catarro la semana anterior. Pidió permiso a la directora y salió corriendo, con la bata aún manchada de témperas. El pasillo de urgencias olía a desinfectante y a miedo. Isabel, pálida como las sábanas, respiraba con ayuda de una mascarilla de oxígeno. Sus ojos marrones se iluminaron al ver a Clara, pero la fiebre apagó cualquier intento de sonrisa. El neumólogo explicó que la infección había avanzado rápido por la edad y porque Isabel vivía sola en un piso mal climatizado. Recomendó un plan de antibióticos intravenosos y fisioterapia respiratoria diaria. Sentenció que, una vez estabilizada, sería imprescindible un cuidado constante en casa para evitar recaídas. Clara asintió con la determinación de una hija que no está dispuesta a perder más tiempo. De camino al aparcamiento, Clara llamó a Alejandro con la voz entrecortada. Le contó la gravedad de la neumonía y la necesidad de trasladar a Isabel cuando recibiera el alta hospitalaria. Alejandro, siempre pragmático, sugirió contratar una enfermera a domicilio, pero Clara rechazó la idea sin dudar. Arguyó que ninguna extraña cuidaría a su madre mejor que ella misma. Prometió reorganizar sus turnos en el colegio y sacrificar los pocos ratos libres del fin de semana. Al escuchar su firmeza, Alejandro cedió y garantizó que haría lo posible para facilitar la nueva rutina. Sin aún saberlo, aquella decisión abriría la puerta a la mayor prueba de lealtad de sus vidas. 2 semanas después, Isabel recibió el alta con un diagnóstico claro: ya no estaba en peligro, pero necesitaba reposo absoluto. El médico entregó a Clara un informe detallado con instrucciones específicas: oxígeno por la noche, dieta blanda y 0 esfuerzos. Al llegar al piso de Getafe, Alejandro bajó del coche sin decir palabra y ayudó a subir las maletas y el equipo médico portátil. El sofá del salón fue desplazado para colocar una cama articulada que alquilaron en la ortopedia del barrio. Clara se encargó de adaptar el baño con barras de seguridad y preparar un menú semanal según lo indicado. Isabel, aunque agradecida, mantenía un aire altivo, como si le costase aceptar que ahora dependía de su hija. Alejandro, con gesto tenso, aseguró que todo saldría bien, aunque su voz no sonaba tan convencida. Los primeros días estuvieron marcados por el caos. Clara no daba abasto entre sus clases, las tareas de casa y el cuidado constante de su madre. Alejandro empezó a asumir más responsabilidades: hacía la compra, cocinaba por las noches y acompañaba a Isabel a las revisiones. Los vecinos del bloque se sorprendían al ver al yerno empujando la silla de ruedas con paciencia. Clara, agotada pero agradecida, pensaba que quizás esta experiencia uniría aún más a la familia. Isabel, por su parte, comenzó a recuperar color en el rostro y a dar órdenes desde la cama como si fuera la jefa del lugar. Aún así, Clara lo aceptaba todo: lo importante era que su madre se curase. Una noche, Clara encontró a Alejandro y a Isabel charlando en el balcón, riendo por algo que no alcanzó a oír. No le dio mayor importancia, creyendo que era una buena señal que se llevaran bien. Incluso comentó con una compañera del colegio que sentía suerte de tener a un marido tan solidario. Isabel empezaba a caminar pequeños tramos por el pasillo con ayuda de un andador, y Alejandro celebraba cada avance con entusiasmo. Clara soñaba con recuperar la normalidad, con volver a las cenas tranquilas y los domingos en el retiro. Lo que no imaginaba era que, al abrirle la puerta a su madre, también había abierto una grieta en su propia vida.
Una grieta que, muy pronto, empezaría a ensancharse en silencio. Clara se despertaba antes del alba para preparar la medicación de su madre y dejar la comida del día lista en tuppers. Desayunaba de pie, consultando en el móvil los apuntes de sus clases, mientras comprobaba el nivel de oxígeno de Isabel. A las 7:30 salía corriendo hacia el colegio, con ojeras que ni el corrector lograba disimular. Durante el recreo, llamaba a Alejandro para preguntar si Isabel había comido el puré de calabacín o seguía sin apetito. Volvía a casa sobre las 6, cambiaba sábanas, desinfectaba el baño y apuntaba cada síntoma en una libreta clínica. Su habitación se convirtió en un trastero de guantes, gasas y frascos de jarabe, mientras los álbumes familiares quedaban arrinconados. Cada noche, agotada, se dormía leyendo foros médicos sobre cuidados respiratorios, temiendo cometer un error. Alejandro tomó el relevo a media tarde, orgulloso de su papel de yerno ejemplar. Se presentaba en la farmacia con recetas nuevas y volvía cargado de bolsas del supermercado. En la cocina, Isabel le enseñaba a preparar lentejas, como las de la abuela, y él fingía descubrir el secreto del laurel. A la hora de la fisioterapia, sostenía con firmeza la espalda de Isabel mientras ella exhalaba en series contadas. Entre ejercicio y ejercicio, le hacía reír con bromas sobre tertulias de la radio que Clara nunca escuchaba. Los vecinos, al verlos en el portal, comentaban que eran un equipo de comedia, y Alejandro sonreía satisfecho. Clara, desde la ventana de la cocina, observaba aquella complicidad y se convencía de que era gratitud, nada más. Con el paso de las semanas, los límites domésticos empezaron a difuminarse. Isabel exigía la tele encendida hasta tarde y Alejandro se quedaba a su lado, discutiendo sobre fútbol y política. Clara aprovechaba ese rato para corregir exámenes en el dormitorio, sintiéndose extrañamente huésped en su propia casa. Los domingos, Alejandro salía a pasear con Isabel por el parque cercano, alegando que el aire fresco aceleraba su recuperación. Clara prefería quedarse ordenando armarios, aun sabiendo que el polvo le provocaba alergia, solo para no estorbar. Al atardecer, cuando el matrimonio compartía café en la cocina, las conversaciones se resumían en monosílabos y planes logísticos. Sin embargo, cada vez que veía a su madre sonreír sin toser, Clara se repetía que todo sacrificio valía la pena. 3 meses después, Isabel volvió al hospital para una radiografía de control. El médico, con gesto complacido, afirmó que la neumonía era ya un mal recuerdo. Clara sintió que le aflojaban las rodillas al escuchar la palabra alta. Alejandro apretó el hombro de su mujer, exultante, como si hubieran ganado una maratón. La enfermera les explicó que bastaría con ejercicios respiratorios ligeros y analíticas trimestrales. Isabel, arreglada con un pañuelo rojo y las uñas recién pintadas, lucía más joven que cuando llegó. El ascensor del hospital descendió lleno de risas que resonaban como campanas de liberación. Ya en el coche, Clara enumeró planes para trasladar a su madre a su viejo piso de lavapiés la semana siguiente. Isabel alzó la voz, casi temblorosa, para confesar que el silencio de aquellas paredes le daba vértigo. «Me asusta volver y encontrarme sola otra vez», dijo, retorciendo un pañuelo entre los dedos. Alejandro, con mirada de conductor prudente, intervino proponiendo que se quedara hasta sentirse fuerte de verdad. Clara titubeó unos segundos, sorprendida por la petición, pero acabó asintiendo con un nudo en la garganta. Recordó las noches de fiebre y pensó que negar ayuda sería una crueldad imperdonable. La decisión se tomó entre semáforos y bocinazos, sin deliberaciones formales ni calendarios precisos. Aquella misma tarde, Clara convirtió la habitación de invitados en dormitorio permanente, cambiando sábanas y colgando cortinas nuevas. Alejandro colocó una foto de los tres en el castillo de Manzanares para que Isabel se sintiera en familia. La cama articulada se quedó, pero las bombonas de oxígeno fueron sustituidas por un jarrón de lilas frescas. Isabel comenzó a levantarse por la mañana para preparar su mítico café de puchero,
ocupando la cocina antes de que Clara se duchara. Alejandro la recibía con bromas y un beso en la mejilla, mientras la radio hablaba de la ola de calor que llegaba a Madrid. Clara, observando el desayuno desde el marco de la puerta, sintió un alivio tibio mezclado con una punzada de incomodidad que no supo nombrar. Sin darse cuenta, la casa empezaba a latir a un ritmo nuevo, ajeno al que ella había marcado durante años. La primera noche sin tos retumbando por el pasillo se sintió casi milagrosa. Clara, con una manta sobre las piernas, repasó el calendario y suspiró aliviada. Isabel dormía plácida en la habitación contigua, ajena a las dudas que flotaban fuera. Al volver del baño, Alejandro propuso formalizar la convivencia sin fecha de despedida. Argumentó que así evitarían el estrés de mudanzas y traslados médicos innecesarios. Clara, aún conmovida por la reciente recuperación, aceptó entre lágrimas y un abrazo largo. Sellaron el acuerdo con un brindis improvisado de zumo de naranja en la cocina. Con el nuevo pacto, la rutina doméstica empezó a girar en torno a Isabel como un satélite fiel. Alejandro instaló una televisión en su dormitorio para que no se perdiera los concursos de la tarde. Clara reorganizó horarios escolares y solicitó media jornada para atender a su madre. Las comidas fueron puntuales a las 3, con mantel de cuadros y tertulia obligatoria. Isabel, cada día más animada, narraba anécdotas de su juventud segoviana entre risas contagiosas. Alejandro la escuchaba fascinado, llenándole el vaso de agua y pidiendo más detalles. Clara contemplaba la escena convencida de que el amor familiar podía con todo. Sin embargo, aquella armonía empezaba a mostrar matices que solo Clara percibía. A veces, al entrar en el salón, hallaba a su madre y a su marido conversando en voz baja. El silencio brusco cuando ella aparecía le dejaba un sabor metálico en la boca. Una noche oyó pasos y risas contenidas en la cocina pasada la medianoche. Pensó en levantarse, pero el cansancio la ancló al colchón como plomo. Se repitió que serían imaginaciones suyas, fruto del estrés y la falta de sueño. Sin saberlo, esa duda germinó como hiedra, dispuesta a trepar por cada rincón de su vida. Las noches se convirtieron en tertulias interminables alrededor de la mesa de madera. Alejandro descorchaba un Ribera del Duero y llenaba las copas con generosidad. Isabel relataba historias de su juventud en Segovia, animada por el vino. Clara escuchaba feliz mientras recogía los platos y servía más pan. Entre sorbo y risa, el reloj sobre la nevera acababa marcando la 1. El vecindario se apagaba, pero en su piso seguía sonando un coro de carcajadas. A ojos de Clara, aquello era la prueba de que la familia había renacido. Con el tiempo, surgieron pequeños rituales que parecían inofensivos. Isabel cocinaba natillas caseras y las presentaba solo para Alejandro. Él respondía regalándole claveles comprados en el mercado del sábado. Clara fotografiaba esos momentos y los subía al grupo familiar de WhatsApp. Los domingos instauraron partidas de mus que se prolongaban hasta el café. La complicidad entre suegra y yerno crecía, tejida de chistes privados. Clara celebraba la armonía sin percibir la marea bajo la superficie. Sin embargo, algunos detalles sembraron una inquietud difusa en su interior. Más de una vez encontró 2 copas a medio beber en el balcón a medianoche. Isabel empezó a llevar perfume floral para las cenas, alegando coquetería. Alejandro, bromeando, le encendía la radio para que bailaran pasodobles suaves. Clara aplaudía desde el umbral, aunque un pinchazo de celos le arañaba el pecho. Se repetía que era normal sentirse desplazada después de meses de tensión. Y aún así, cada risa compartida sin ella sonaba como un portazo silencioso. Las tardes comenzaron a terminar sin el sonido de las llaves de Alejandro a las 8 en punto. Decía por mensaje que la reunión se había alargado o que el atasco en la M30 era infernal. Clara cenaba sola una tortilla rápida y dejaba su plato en el fregadero, intentando no dramatizar. Cuando él entraba,
casi a medianoche, traía el olor a colonia fresca y excusas bien hiladas. Apenas besaba a Clara en la frente y se duchaba tarareando, como si la hora importara poco. Ella fingía sueño profundo para evitar preguntas que tal vez no quisiera oír respondidas. Mientras tanto, los minutos de espera se convertían en semillas de sospecha que germinaban en silencio. Por la mañana, Alejandro despertaba radiante, preparando tostadas para todos con un humor inquebrantable. Isabel aparecía vestida con bata nueva y le servía su flan favorito, para que se lo llevara al trabajo. Entre risas compartían café, y Clara, con la agenda escolar en la mano, observaba la escena sin intervenir. Notó que su madre escondía un tarro de natillas en la nevera etiquetado con el nombre de Alejandro. Aquello le pareció un detalle cariñoso, aunque una punzada de desasosiego le revolvió el estómago. Al despedirse, él posaba la mano sobre el hombro de Isabel con dulzura casi filial, casi algo más. Clara se recordó que la gratitud podía manifestarse de 1000 formas y reprimió sus dudas. Esa misma semana, Alejandro llegó otra vez tarde y encontró la casa sumida en penumbra. Isabel se levantó para calentarlo todo de nuevo y sacó un vino que guardaba, para ocasiones especiales. Clara, desde el pasillo, escuchó risas ahogadas y brindis que no la incluían y sintió el suelo inclinarse. Se preguntó cuándo su hogar se había transformado en un escenario donde ella era espectadora. Intentó calmarse pensando que el estrés laboral podía justificar el nuevo horario de su marido. Sin embargo, el presentimiento de que algo se deslizaba fuera de su control la dejó despierta hasta el amanecer. Con los ojos clavados en el techo, decidió que, si quería paz, primero necesitaba certeza. Clara empezó a notar que los gestos de cariño de Alejandro se habían vuelto meramente protocolarios. Ya no había abrazos espontáneos al llegar del trabajo, sino un beso fugaz que ni rozaba la mejilla. Las conversaciones sobre futuros viajes o reformas del piso se esfumaron, sustituidas por monosílabos distraídos. En la cama, él se giraba de espaldas con un «buenas noches» automático antes de apagar la luz. Ella, atrapada en ese silencio, repasaba mentalmente las viejas fotos del verano en Cádiz intentando reconocerse. El aire se hacía tan denso que cualquier intento de caricia parecía una invasión fuera de lugar. Poco a poco, la distancia se convirtió en un muro invisible que dividía la almohada en dos territorios enemigos. Alejandro atribuía su apatía a la presión del trabajo y al cansancio mental de tantas horas extra. Clara escuchaba justificándolo ante sí misma, aunque la intuición le gritaba que había algo más. Intentó reavivar la complicidad preparando su pasta al pesto favorita y poniendo su disco de Sabina. Él elogió el sabor con una sonrisa ausente y volvió a refugiarse en el móvil, deslizando la pantalla sin fin. Durante el postre, un mensaje le hizo vibrar el teléfono. Alejandro salió al pasillo para contestar, murmurando. Clara se quedó mirando las velas que había encendido, viendo cómo la cera derretida caía sin que nadie soplara. Esa noche entendió que su matrimonio navegaba con la vela rasgada y los remos rotos. Aún así, Clara se negó a rendirse sin luchar y pidió a Alejandro un fin de semana romántico en Toledo. Él aceptó si la agenda lo permitía, dejando la fecha en un limbo que nunca se concretó. Para no agravar tensiones, ella propuso sesiones de cine en casa, pero él alegó dolor de cabeza cada vez. Isabel intentó mediar sugiriendo juegos de mesa en familia, pero Alejandro declinó con una excusa de informes pendientes. El salón, que antes era centro de risas, se transformó en sala de espera donde nada sucedía. Clara comenzó a acostarse con la sensación de haber extraviado algo esencial, sin saber dónde buscarlo. Mientras el reloj avanzaba, la frialdad conyugal se consolidaba como un invierno que no mostraba señales de deshielo. Clara doblaba la ropa recién salida de la secadora cuando un aroma floral le golpeó de lleno. No era el detergente ni el suavizante habitual, sino una fragancia chispeante de jazmín y peonía. Levantó la camisa de Alejandro y aspiró con cautela, sintiendo un vuelco en el estómago.
Recordó que, semanas atrás, Isabel se había rociado con un nuevo perfume llamado Primavera Segoviana. Le había dicho que se lo regaló una antigua amiga para celebrar su recuperación. La coincidencia le pareció demasiado precisa para ser casualidad, pero se obligó a sonreír. Dejó la prenda sobre la cama, como si un solo roce pudiera prender fuego a sus sospechas. Durante la cena, Clara no pudo apartar la mirada del cuello limpio de su marido. Imaginaba esas gotas frescas deslizándose por su piel antes de entrar en casa. Alejandro hablaba del balance trimestral de la oficina mientras cortaba la tortilla con absoluta serenidad. Isabel, sentada a su lado, reía y asentía, envuelta en el mismo halo floral que teñía la camisa. Clara notó que el vino le sabía amargo, como si el cristal escondiera un secreto. Se fue a la cocina a fregar platos que ya estaban limpios, solo para respirar a solas. Allí, la esencia de jazmín parecía impregnar hasta el vapor del fregadero. Esa noche, Clara buscó en internet cuánto dura en la ropa el perfume Primavera Segoviana. Leyó que podía mantenerse más de 24 horas en tejidos de algodón. Tomó la decisión de lavar cada pieza de Alejandro por separado y colgarlas al sol, en busca de respuestas. Sin embargo, el aroma persistía en su memoria como una campana que no deja de repicar. Intentó convencerse de que era exageración, un efecto secundario de la ansiedad. Pero la mente insistía, hilando conexiones entre risas, copas, y ese olor que no era suyo. Se acostó mirando al techo, con el corazón al galope, sabiendo que la duda acababa de tomar la primera palabra. Clara se acostó repitiéndose que todo era producto de su imaginación agotada. Contó ovejas, repasó fórmulas de matemáticas infantiles y hasta rezó un Padre Nuestro. Pero cada vez que cerraba los ojos, el perfume volvía a flotar bajo la nariz. Escuchó la respiración acompasada de Alejandro y se preguntó dónde había estado realmente. Miró el reloj, las 3, las 4, las 5, sin que el sueño la reclamara. Al amanecer, se levantó con la cabeza pesada y las sábanas frías como mármol. La duda había echado raíces, abrazando su pecho con tenazas invisibles. En el colegio, corrigió dictados con la mente a miles de kilómetros. Un alumno le preguntó cómo se escribía, confianza, y sintió un pellizco irónico. En la sala de profesores, el aroma a café le recordó la fragancia que la desvelaba. Mientras tanto, el móvil mostraba un mensaje de Alejandro: día complicado, llegaré tarde otra vez. Ella tecleó un «cuídate», cargado de puntuaciones que borró antes de enviarlo. Durante el recreo, observó a parejas jóvenes en el patio y envidió su despreocupación. Prometió a su reflejo en la ventana no dejarse arrastrar por conclusiones precipitadas. Aunque intentó retomar la rutina, cada detalle parecía gritarle una respuesta. Al volver a casa, encontró a Isabel y Alejandro riendo por algo que callaron al verla entrar. La madre se justificó diciendo que repasaban un viejo álbum familiar lleno de polvo. Clara sonrió sin mostrar dientes y subió la compra a la despensa con manos temblorosas. Aquella noche, antes de cenar, anotó en su cuaderno: necesito pruebas, no suposiciones. Decidió que, si quería paz, primero debía enfrentar la verdad cara a cara. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia un descubrimiento irreversible. El viernes, la directora del colegio anunció que las clases de la tarde se suspenderían por una avería eléctrica. Clara, con la carpeta aún bajo el brazo, sintió que el universo le regalaba unas horas extra de respiro. Pensó en ir a la peluquería, pero una chispa de ilusión le cambió el plan sobre la marcha. Decidió comprar churros recién hechos y chocolate espeso en la chocolatería de la esquina. Imaginó la cara de Isabel cuando los oliera desde el pasillo y la de Alejandro saboreando el azúcar. Con la bolsa aún humeante, tomó el metro rumbo a Getafe sonriendo a su propia sorpresa. No sospechaba que ese gesto inocente abriría la puerta a una revelación dolorosa.
Subió las escaleras con sigilo, deseando que nadie arruinara la sorpresa. Al acercarse a la puerta, notó que la cerradura no estaba echada y contuvo la respiración. Dentro, el reloj de pared marcaba las 5, pero la casa permanecía en penumbra. De repente, oyó un murmullo suave procedente del salón, cargado de una ternura incómoda. Reconoció la risa grave de Alejandro y enseguida, entrecortada, la de Isabel. El sonido de un beso húmedo cortó el aire como un cuchillo recién afilado. La bolsa de churros tembló entre sus dedos hasta mancharse de chocolate. Clara retrocedió un paso, con el corazón golpeando como un tambor de procesión. Sintió ganas de entrar y enfrentarles, pero la lógica le susurró que aún no tenía pruebas sólidas. Dejó la merienda en el felpudo, dio media vuelta y bajó las escaleras con la garganta en llamas. Sentada al volante de su coche, dejó que las lágrimas escurrieran sin vergüenza sobre el volante. Entre sollozos, tomó la firme decisión de descubrir toda la verdad antes de pronunciar una acusación. Respiró hondo, limpió su rostro con un pañuelo y arrancó, jurándose no volver a ser la última en saber. El motor rugió como un aliado, mientras la ciudad se abría ante ella cargada de respuestas por encontrar. 2 días después, Clara llegó a casa a media tarde fingiendo que se le había olvidado el móvil en el aula. Subió los escalones evitando que sus tacones resonaran en la escalera vacía. Al colocar la llave, notó que la puerta principal estaba apenas encajada, como si alguien tuviera prisa. Un tenue hilo de luz escapaba por la rendija, mezclado con el aroma persistente de primavera segoviana. Clara empujó con milímetros de paciencia y se quedó inmóvil en el umbral, conteniendo la respiración. Desde el salón llegaban risas amortiguadas y el chasquido inequívoco de una copa brindando contra otra. Sintió un cosquilleo helado descender por su columna mientras su mente registraba cada sonido. «Mi amor, qué guapo estás hoy», susurró la voz de Isabel, cargada de una coquetería desconocida para su hija. De inmediato, la carcajada grave de Alejandro respondió con un «solo para ti», envuelta en complicidad. Clara deslizó el bolso hasta el suelo y pegó la espalda a la pared, paralizada entre rabia y necesidad de certezas. A través de la ranura vio las siluetas recortadas por la luz de la ventana, las manos de su madre acariciando un rostro. La alianza de Alejandro brilló cuando él tomó la muñeca de Isabel y la besó con una ternura que ya no ofrecía a Clara. Un murmullo de promesas de escapada a la sierra retumbó en el silencio que rugía en los oídos de la esposa traicionada. Cada palabra era un clavo que sellaba el ataúd de 10 años de compañía conyugal. Con el corazón desbocado, Clara retrocedió un paso y empujó la puerta hasta cerrarla despacio para que no chasqueara. Recogió el bolso con manos temblorosas y bajó los escalones sin sentir el contacto de los peldaños bajo sus pies. Ya en la calle, el aire de octubre le golpeó el rostro como un cubo de agua helada, obligándola a reaccionar. Anotó mentalmente cada frase escuchada, cada caricia vista, construyendo un archivo de pruebas en su memoria. Encendió el motor del coche y, antes de arrancar, se miró al espejo retrovisor, los ojos vidriosos, la boca firme. Comprendió que acababa de cruzar el punto de no retorno y que la verdad debía ser desenmascarada con estrategia. Con el pulso aún frenético, tomó el móvil y buscó el contacto de Marta, la abogada, para citarla a primera hora. La noche siguiente, la imagen de aquellas manos entrelazadas se repetía en la mente de Clara como un eco sin fin. Intentó corregir exámenes, pero las palabras bailaban borrosas sobre el papel. Cada latido recordaba el murmullo de Alejandro prometiendo un fin de semana a solas. Un escalofrío le recorría la piel cada vez que el reloj marcaba la hora en que él decía trabajar. Decidió repasar, paso a paso, todo lo que había visto para asegurar que no era un delirio. Enumeró la copa, el beso en la muñeca, la voz de su madre ronroneando aquellos «mi amor». Cuanto más lo ordenaba, más nítido se volvía el retrato de la traición. A la mañana siguiente se armó de valor y volvió a casa a la hora habitual, fingiendo normalidad.
Encontró a Isabel tarareando boleros mientras removía el café, como si nada hubiera ocurrido. Alejandro salió del baño recién afeitado, olía a la misma colonia que impregnaba el salón la tarde anterior. Clara sintió un escalofrío tan intenso que casi dejó caer las llaves sobre la encimera. Su madre levantó la vista y preguntó con dulzura fingida si había dormido bien. Ella respondió con un «perfectamente», que sonó hueco incluso para sus propios oídos. Se prometió que no derramaría una lágrima más hasta tener pruebas tangibles. Esa misma tarde, aprovechó que ambos salieron a hacer la compra para inspeccionar el salón con lupa. En la alfombra descubrió 2 motas de purpurina plateada. Isabel no había usado brillo desde las navidades pasadas. Sobre el aparador, una mancha de pintalabios coral marcaba el borde de una copa aún sin fregar. Entre los cojines del sofá encontró una entrada de teatro para el sábado, 2 asientos juntos en patio de butacas. El título de la obra estaba subrayado con rotulador, Amores clandestinos. Un escalofrío le erizó los brazos al sentir que la mentira era más extensa de lo imaginado. Con el ticket en la mano, comprendió que había llegado la hora de pasar de la sospecha a la acción. Clara dio un paso atrás, cerró la puerta con un leve empujón y contuvo el aire para que el clic no delatara su presencia. Bajó los escalones como un fantasma, agarrándose al pasamanos para no desfallecer. Cada peldaño resonaba en su pecho como un martillo marcando la cadencia del pánico. Al cruzar el portal, la corriente fría de otoño le azotó el rostro y le devolvió la lucidez. Apretó las llaves dentro del puño hasta notar el metal clavarse en la piel. No miró atrás, temía que una sola mirada la rompiera en 1000 pedazos. La fachada del edificio quedó detrás de ella, muda testigo de su huida silenciosa. Dentro del coche, cerró las puertas y apoyó la frente en el volante, incapaz de sostener el llanto. Las lágrimas cayeron sin permiso, empañando el parabrisas junto al aliento entrecortado. Encendió la calefacción para acallar el castañeteo de sus dientes, pero el temblor venía de más adentro. Rebuscó un paquete de pañuelos en la guantera y los gastó entre sollozos y bocanadas de rabia. Cada recuerdo de los últimos meses se superponía como fotogramas rotos de una película engañosa. Se preguntó cuántas veces había cenado con los 2 traidores mientras tramaban a su espalda. Al fin, exhaló con fuerza y juró que no permitiría que la compasión malgastara su dignidad. Cuando se sintió capaz de respirar sin ahogarse, encendió el motor y condujo sin rumbo fijo por la M40. La radio hablaba de fútbol, pero las palabras le llegaban como un zumbido lejano. En un semáforo, abrió la aplicación de notas del móvil y escribió: «Necesito pruebas irrefutables. Mañana, acción, punto». Anotó las horas en que Alejandro solía llegar tarde y los días en que Isabel salía a comprar hilo, punto. Trazó un boceto mental de su próximo paso, transformando el dolor en estrategia fría. El semáforo cambió a verde, apretó el acelerador con la certeza de quien ya ha elegido su campo de batalla. Al llegar a casa de una amiga, secó el rastro de lágrimas y ensayó la sonrisa firme de quien no piensa rendirse. A las 8 en punto, Clara marcó el número de Marta y tragó saliva antes de hablar. Su amiga, curtida en divorcios turbulentos, contestó con voz grave mientras aparcaba frente al juzgado. Clara relató en susurros la escena del salón, el perfume, las entradas de teatro y la risa que la desgarró. Marta no la interrumpió, escuchó cada detalle como quien recopila piezas de un puzzle implacable. Al final, dictaminó que la sospecha no basta ante un juez y que necesitaba pruebas grabadas, fechas y testigos. Prometió gestionar medidas cautelares en cuanto hubiese material sólido, pero advirtió que los pasos debían ser quirúrgicos. Colgaron con un plan embrionario latiendo entre las dos, más fuerte que el dolor que lo había engendrado. Aquella noche, Clara se sentó frente al portátil y se sumergió en foros de detectives domésticos. Aprendió que las microcámaras del tamaño de un pulgar podían esconderse tras libros o dentro de una lámpara.
Comparó precios, resoluciones y ángulos de visión como si preparara un trabajo de fin de máster. Tomó nota de los rincones estratégicos de la casa, la repisa del salón, la lámpara de la cocina, el pasillo hacia el dormitorio de invitados. Hizo un diagrama a mano con flechas que señalaban entradas y salidas, horarios y coartadas. Cada trazo le devolvía el control que la traición le había robado, y el miedo cedía terreno a la determinación. Cuando guardó el cuaderno, ya sabía exactamente qué debía capturar y cuánto tiempo necesitaba. A primera hora del sábado, compró 2 microcámaras con detección de movimiento en una tienda del centro de Madrid. Pagó en efectivo para evitar rastros y las ocultó en el bolsillo interior de su abrigo, junto a un pendrive encriptado. De regreso a casa, respiró hondo en la escalera, recordando que el enemigo ignoraba su contraataque. Esperó a que Alejandro e Isabel salieran a tomar el aperitivo y, en cuanto el ascensor cerró sus puertas, empezó la instalación. Giró la estantería del salón milimétricamente y encajó la primera cámara entre 2 novelas de Almudena grandes. Atornilló la segunda en el casquillo de la lámpara de techo, comprobando en el móvil que el ángulo abarcaba la mesa y el sofá. Cerró la tapa del router, borró sus huellas y, al verse reflejada en el espejo del pasillo, reconoció a una mujer dispuesta a pelear por su verdad. Clara se levantó al amanecer y vistió unos vaqueros anchos y una gorra para pasar desapercibida. Tomó el tren hasta la calle Atocha, mezclándose con turistas que fotografiaban murales. Entró en una tienda de electrónica de barrio donde nadie le pediría datos personales ni sonrisa comercial. Se detuvo ante el mostrador de vigilancia doméstica y fingió comparar alarmas mientras buscaba cámaras espía. El dependiente, un hombre de barba canosa, le mostró un modelo diminuto del tamaño de un botón. Clara pidió 2 unidades y memorias de 128 gigabytes, alegando que eran para vigilar a un gato escapista. Pagó en efectivo, guardó el cambio en un bolsillo aparte y se aseguró de no dejar huellas en la bolsa. En un cibercafé cercano, revisó las instrucciones descargadas en PDF para comprobar compatibilidad con su móvil. Descubrió que el dispositivo emitía una señal Wi-Fi propia y que podía activar el modo silencioso sin luces LED. Para evitar errores, compró una batería externa ultrafina y cinta de montaje de doble cara. En la mesa del fondo, probó la calidad de vídeo apuntando a una tele encendida y comprobó la nitidez de los susurros. Guardó los archivos de prueba en un pendrive cifrado con contraseña que solo ella conocía. Después, borró el historial de navegación, apagó el portátil de alquiler y pagó la hora en metálico. Cada clic era un ladrillo más en el muro que edificaba para protegerse de la mentira. Al salir al aire frío de la mañana, sintió el peso ligero de la bolsa como un talismán poderoso. Se deshizo del recibo en una papelera pública, rasgándolo en trozos que esparció entre folletos de ofertas. Antes de subir al metro, compró un paquete de magdalenas para camuflar el contenido tecnológico en la mochila. En el vagón, repasó mentalmente la ruta de entrada y salida de su casa para no levantar sospechas. Decidió que instalaría el equipo por la noche, cuando Isabel tomara su infusión y Alejandro revisara correos. Mientras las estaciones pasaban, la adrenalina convirtió el miedo en determinación férrea. Para ella, aquellas microcámaras no eran simple hardware, eran la llave que abriría la puerta de la verdad. La madrugada cayó sobre Getafe con un silencio que parecía cómplice. Clara aguardó en la cama hasta escuchar el ronquido pausado de Alejandro y el leve suspiro de Isabel. Se calzó zapatillas de suela blanda y guardó el móvil en el bolsillo del albornoz. Las microcámaras, envueltas en un pañuelo, temblaban al ritmo del pulso acelerado de sus dedos. Desconectó el automático del pasillo para que el piloto rojo no chivara su presencia. Cada crujido de las lamas del suelo le recordaba que un paso en falso podía derrumbar su plan. Respiró hondo 3 veces antes de abrir la puerta del salón como si desvelara un secreto secular. Con un destornillador minúsculo, soltó la tuerca trasera de la lámpara de techo. Insertó la primera cámara apuntando al sofá,
comprobando en la pantalla que el ángulo capturaba cada rincón. Volvió a colocar la tulipa y giró la bombilla hasta oír el clic apenas perceptible. Luego retiró discretamente 2 libros de la estantería y pegó la segunda lente entre sus lomos. Ajustó la tapa para que el espesor disimulara el orificio de la lente como un punto de polvo. En la cocina, soldó la batería externa a la parte inferior del armario alto, oculta tras la cafetera italiana. Los LEDs indicadores quedaron cubiertos por cinta aislante negra, devorando cualquier chispa de luz traicionera. Ya de pie junto al router, conectó ambas señales al móvil y vio aparecer las 2 imágenes en directo. El corazón le martilleó cuando se vio a sí misma en miniatura, oscura figura conspirando en su propia casa. Guardó la contraseña de acceso en el pendrive y lo deslizó dentro de un calcetín en el cajón del armario. Volvió a encender el automático del pasillo y comprobó que la casa seguía sumida en la penumbra habitual. Antes de regresar al dormitorio, murmuró un «por mi paz», que resonó como un juramento solemne. Se deslizó bajo las sábanas con la piel erizada, fingiendo un sueño profundo que tardaría horas en llegar. A pocos metros, las cámaras recién nacidas velaban, listas para revelar la verdad que el alba traería. Al recreo del lunes, Clara se refugió en la sala de fotocopiadoras con el móvil en silencio. Conectó la aplicación y el corazón se le disparó al ver el salón en tiempo real. Todo parecía tranquilo, la mesa vacía, las cortinas cerradas, la lámpara titilando suave. Pero el indicador mostraba un clip grabado a las 10:15, justo cuando Alejandro salía temprano. Se colocó los auriculares y, con un dedo tembloroso, presionó reproducir. La imagen reveló a su madre peinándose frente al espejo mientras Alejandro ajustaba su corbata. Ella le acarició la mejilla con la ternura que Clara llevaba años mendigando en vano. Al caer la tarde, ya en casa, descargó el archivo completo en el portátil y agrandó la pantalla. Isabel servía 2 copas de vino, deslizando la mano por la espalda de Alejandro al pasar. Él sostuvo la cintura de ella mientras murmuraba algo que el micrófono solo captó como un susurro sedoso. Se besaron junto a la ventana, iluminados por el sol poniente que teñía de ocre sus perfiles. Luego se sentaron en el sofá, rozando rodillas y brindando, por nuestra suerte, frase que se oyó nítida. Clara sintió que el aire del salón se volvía irrespirable incluso a través de la pantalla. Cerró el portátil de golpe, pero el eco de aquel brindis siguió resonando en su pecho. Con las manos frías, copió el vídeo a un pendrive y lo etiquetó, prueba 1, 10 y 15. Subrayó la hora exacta en su cuaderno y anotó detalles, vestimenta, gestos, frases clave. Decidió dejar las cámaras funcionando varios días para componer un mosaico irrefutable. Respiró hondo, recordándose que la paciencia sería su mejor aliada en este duelo silencioso. Envió un mensaje a Marta: tengo material, pero aún no es suficiente. Sigo grabando. Se prometió no confrontar a nadie hasta que los archivos llenaran la memoria sin un segundo de duda. Mientras tanto, sonrió con los labios tensos al oír la llave de Alejandro. La función continuaba, y ahora el guión era suyo. El jueves, a la misma hora en que Clara impartía ciencias naturales, el sensor marcó actividad inusual en el pasillo. Esa tarde, con el aula vacía, cerró las persianas y reprodujo la nueva grabación con el pulso desbocado. La cámara de la lámpara mostraba a Alejandro mirando el reloj, inquieto, antes de extender la mano hacia Isabel. Ella, envuelta en su bata rosa, le ofreció un beso fugaz y lo condujo hasta el dormitorio de invitados. La puerta quedó entreabierta, lo justo para que el objetivo captara los cuerpos fundidos en un abrazo prolongado. Se oyó el crujido del colchón, un susurro de «te he echado de menos» y la risa contenida de su madre. Luego, silencio denso, solo roto por jadeos que la cámara registró sin piedad. Clara sintió náuseas, pero obligó a sus ojos a no apartarse ni un segundo. Necesitaba conocer cada detalle, cada gesto que desmontara cualquier coartada futura. A los 10 minutos,
la pareja salió arreglándose la ropa, cómplices y despreocupados. Isabel alisó el albornoz, se peinó con los dedos y besó a Alejandro en la comisura, como sello de un secreto. Él tomó una servilleta y limpió la marca del pintalabios coral que ya era la firma de todas sus infidelidades. La cámara del salón registró cómo brindaban con licor de hierbas que Isabel guardaba, para los resfriados. Entre risas, planearon escapar a Segovia el fin de semana, sin móvil y sin remordimientos. Con las manos heladas, Clara guardó el archivo en un nuevo pendrive etiquetado Irrefutable Dormitorio. Anotó fecha, hora y duración exacta en su cuaderno, 11:07 a 11:24. Imprimió fotogramas clave y los metió en un sobrecraft dirigido a Marta, sellado con cinta adhesiva. Esa noche, al cenar, compartió mesa con los dos traidores sin delatar un solo temblor de voz. Preguntó a Isabel por su tensión arterial y a Alejandro por el balance de la oficina, como si nada supiera. Por dentro, no quedaba rastro de confusión, el dolor se había condensado en determinación de acero. Sabía que el momento de la confrontación estaba próximo, y esta vez entraría en escena con pruebas letales. Aprovechó la mañana del sábado, cuando Alejandro salió a correr, para citar a Isabel en el salón. Puso el portátil sobre la mesa baja y cerró las cortinas, dejando la habitación en penumbra solemne. Su madre llegó con una sonrisa inocente y una taza de tila que temblaba ligeramente. Clara señaló el sofá con un gesto firme, sin pronunciar aún palabra. El silencio era tan espeso que se oía el tic-tac del reloj de cocina al fondo del pasillo. Isabel preguntó si ocurría algo, pero la voz se le quebró ante la mirada acerada de su hija. Un presentimiento oscuro cruzó los ojos de la anciana antes de que la pantalla cobrara vida. El vídeo comenzó y la habitación se llenó con el sonido nítido de su propio beso prohibido. Isabel apretó la taza hasta derramar líquido caliente sobre la alfombra sin ni siquiera sentirlo. Cuando se vio abrazando a Alejandro, palideció como si la sangre se hubiera retirado de golpe. Intentó cerrar el portátil, pero Clara sostuvo la tapa con la serenidad de quien ya ganó la partida. Entre sollozos, la madre balbuceó que se sentía sola, abandonada, necesitada de ternura. Confesó que todo empezó la noche en que él la ayudó a respirar, y que el cariño se les fue de las manos. Imploró perdón repitiendo que jamás quiso herir a su propia hija, que el amor la había vuelto ciega. Clara escuchó sin lágrimas, con la barbilla erguida y las manos enlazadas sobre las rodillas. Dijo que la soledad no es excusa para dinamitar una familia y que la traición tiene consecuencias. Entregó a Isabel una copia impresa del vídeo y otra de la demanda de divorcio lista para firmar. Explicó que el abogado la citaría el lunes a las 9 y que cualquier mentira complicaría su futuro. Ordenó que, esa misma tarde, recogiera sus pertenencias y se marchara con Alejandro, donde quisiera. Se levantó, abrió la puerta del salón y dejó que el corredor helado delimitara la distancia final entre ambas. Mientras Isabel se derrumbaba sobre el sofá, Clara respiró hondo, la pieza principal del plan estaba encajada. Alejandro llegó jadeando de la carrera y encontró el salón patas arriba. Vio a Isabel recogiendo ropa entre sollozos y al portátil aún iluminado sobre la mesa. «¿Qué demonios pasa aquí?», bramó, dejando caer las llaves con estrépito. Clara apareció desde el pasillo, sosteniendo el sobrecraft con las pruebas. Le bastó pulsar un botón y la imagen del adulterio llenó la pantalla. El rostro de él osciló de la sorpresa al pánico y, finalmente, a una furia ciega. Cerró el portátil de un golpe, pero la evidencia ya flotaba como metralla en la atmósfera. «No tienes derecho a espiarme», gritó, intentando convertir la culpa en acusación. Sus venas del cuello palpitaban mientras golpeaba el respaldo del sofá con el puño cerrado. Isabel intentó interponerse, pero Alejandro la apartó con un gesto brusco y desesperado. Clara, erguida como una estatua, respondió con voz baja que sí tenía derecho a la verdad. Le recordó que durante meses ella cargó con cuidados,
turnos y noches sin dormir. Cada palabra de reproche era una flecha que él esquivaba con excusas cada vez más vacías. Finalmente, pergaminos de sudor le resbalaron por la sien cuando comprendió que no había salida. Clara abrió la puerta principal y señaló el rellano con la frialdad de un juez firmando sentencia. Le entregó una maleta ya preparada y la copia de la demanda de divorcio notificada a primera hora. «Tienes 5 minutos para marcharte antes de que llame a la policía», dictó sin levantar la voz. Alejandro recogió la maleta, lanzó una mirada fulminante y salió dando un portazo que vibró por todo el bloque. Desde la escalera se escucharon improperios ahogados y el chasquido de sus pasos al bajar corriendo. Clara cerró, apoyó la espalda en la madera y permitió que el silencio inundara cada rincón. Por primera vez en meses, respiró sin oler perfume ajeno, consciente de que el invierno había terminado. Al amanecer del lunes, Clara se plantó ante el juzgado de primera instancia con la carpeta marrón bajo el brazo. El frío de noviembre le cortaba las mejillas, pero su decisión ardía como hierro al rojo. Entró sola, sin Marta, porque la abogada llegaría directo a la sala cuando la llamaran. En la recepción, pronunció su nombre con una voz firme que sorprendió al funcionario. Entregó la demanda y los pendrives numerados, etiquetados como «pruebas audiovisuales». El funcionario selló los documentos y le devolvió una copia que pesaba más que cualquier maleta. Mientras subía las escaleras de mármol, comprendió que acababa de cruzar una puerta sin retorno. La vista preliminar duró apenas 20 minutos, suficiente para que el juez dictara medidas urgentes. Con gesto imperturbable, ordenó el embargo preventivo de la cuenta conjunta y la suspensión de poderes de Alejandro. Clara escuchaba cada palabra como música que afinaba su futuro en una nueva tonalidad. Al firmar, su mano ya no temblaba, la tinta trazó la liberación que llevaba meses imaginando. El magistrado le deseó suerte y ella respondió con un «gracias» que le supo a victoria silenciosa. Marta salió detrás, chocó su mano con un sonoro «lo tienes hecho» y le guiñó un ojo cómplice. De vuelta a la calle, el tráfico rugía, pero dentro de Clara se hizo un silencio limpio y esperanzador. Esa misma tarde, cambió la cerradura del piso y pidió que redirigieran el correo de Alejandro a un apartado postal. Contactó al banco para separar sus nóminas y bloqueó las tarjetas secundarias que él aún conservaba. Canceló las suscripciones de streaming, borró el perfil de él y eligió nuevas contraseñas imposibles de adivinar. Luego vació los armarios. Las camisas ajenas fueron a una caja sellada que dejó en el trastero comunitario. Quemó las sábanas compartidas en un contenedor industrial, viendo arder cada fibra de su antigua vida. Esa noche se sirvió una copa de vino blanco, brindó ante el espejo y dedicó el brindis a su propia valentía. Se acostó sola, sí, pero envuelta en un silencio que por fin le pertenecía por completo. Al día siguiente, Alejandro regresó con la esperanza de recoger lo que quedaba sin mediar palabra. Encontró a un cerrajero cambiando el bombín y a la administradora del bloque supervisando los trabajos. Clara le entregó una caja de cartón con sus objetos personales sellada con cinta marrón. Él pidió entrar para buscar documentos importantes, pero ella le mostró la orden cautelar del juez. La tensión se mascaba en el rellano, donde un par de vecinos asomaban tras las puertas entornadas. Alejandro bajó la mirada, murmuró una maldición y abrazó la caja como si pesara 40 años. Sin mirar atrás, descendió escalón a escalón hasta desaparecer con un portazo metálico en el portal. Isabel aguardaba en un coche de alquiler frente a la acera, nerviosa y con gafas de sol a pesar del cielo nublado. Había metido su maleta floral y un neceser en el maletero, temblando cada vez que alguien pasaba cerca. Cuando Alejandro apareció, ella buscó su mano, pero él se la negó con un gesto hosco. Arrancaron sin despedirse, el motor chirrió mientras doblaban la esquina camino de un hostal barato. En la ventanilla trasera quedó pegado el rostro desencajado de Isabel, consciente de lo irremediable. Para los vecinos,
Aquella imagen reemplazó la leyenda de la portería durante semanas. Nadie imaginaba cuánta soledad cabía en ese coche que se alejaba con 2 derrotados dentro. Clara cerró la puerta y apoyó la frente en la madera, dejando que el silencio inundara el pasillo. Se dirigió al salón aún oliendo a pintura fresca del cerrajero y abrió las ventanas de par en par. Aspiró el aire helado de noviembre como si limpiara cada rincón de recuerdos tóxicos. Después, sacó una hoja en blanco y trazó el primer presupuesto para un nuevo comienzo en Madrid Río. Decidió alquilar el piso cuanto antes y buscar un estudio temporal cerca del colegio. Mientras enumeraba gastos, sintió un ligero vértigo, pero el vacío de la casa también era promesa de libertad. Con el bolígrafo aún en la mano, sonrió al darse cuenta de que, por fin, su vida volvía a ser solo suya. El estudio de Madrid Río medía apenas 30 metros, pero le parecía un continente desconocido. Las paredes blancas, aún desnudas, devolvían el eco de sus pasos como si reclamaran compañía. Al llegar de clase, Clara dejaba el bolso sobre la única silla y se quedaba de pie, sin saber a dónde mirar. La ausencia de voces ajenas resultaba tan extraña que encendía la radio solo para oír algo humano. Cada crepitar de la calefacción le recordaba la risa que antes llenaba las noches en Getafe. Cenaba una sopa instantánea frente a la ventana, viendo el reflejo de su propia soledad en el cristal. Aún así, había un susurro de alivio en ese silencio. Nadie podía volver a mentirle allí dentro. Las primeras noches fueron un combate entre la memoria y el cansancio. El colchón nuevo olía a plástico y las sábanas crujían como papel desconocido. Cuando cerraba los ojos, el rostro de Isabel aparecía con un remordimiento que no le pertenecía. Se obligaba a respirar hondo, contando hasta 4 como le enseñó la psicóloga del colegio. Al 5.º suspiro, visualizaba la firma del juez estampada sobre la demanda y encontraba algo de paz. Aún así, despertaba a las 3, tendiendo la mano hacia un lado de la cama que ya no existía. Entonces se abrazaba a la almohada y repetía en voz baja: «Esto también pasará, Clara». El domingo decidió caminar hasta el matadero y perdió la noción del tiempo entre puestos de artesanía. Compró una planta de lavanda en maceta para perfumar la cocina diminuta. Mientras la colocaba, comprendió que aquel silencio podía transformarse en espacio para escucharse a sí misma. Empezó a escribir en un cuaderno las pequeñas victorias diarias: «Hoy desayuné sin prisa, dormí 6 horas seguidas, punto». Creó una lista de reproducción con boleros y rock español, solo canciones escogidas por ella. Al anochecer, apagó la radio y aceptó la quietud como un manto que le pertenecía. Por primera vez, el silencio no pesaba, se sentía como una hoja en blanco esperando su nueva historia. El lunes a primera hora, Clara atravesó la puerta acristalada del centro de psicología con un nudo en la garganta. La psicóloga, una mujer de voz templada, la invitó a sentarse en un sofá gris y a dejar el abrigo sobre las rodillas. Durante 50 minutos, Clara vomitó meses de insomnio, de olores ajenos y traiciones compartidas. La profesional no interrumpió, solo asintió y apuntó en silencio, como tejiendo un mapa de su dolor. Al terminar, le propuso un plan de terapia cognitivo-conductual y ejercicios de respiración diaria. Clara salió a la calle con los ojos hinchados pero sintiéndose, por primera vez, dueña de su proceso de cura. Comprendió que sanar también era un trabajo y decidió tomárselo con la disciplina de una asignatura nueva. Ese mismo día se apuntó a una clase de pilates cerca del colegio donde daba clase. El primer estiramiento le hizo crujir la espalda y le arrancó una risa que sorprendió a todo el grupo. La instructora señaló que el cuerpo guarda emociones en la musculatura y que liberarlas puede doler. Entre postura y postura, Clara sintió como un peso se deslizaba desde el pecho hasta los dedos de los pies. Al terminar, caminó hasta el vestuario con la camiseta empapada y el alma un poco más ligera. Mientras se secaba el sudor, se miró al espejo y descubrió un brillo en la mirada que creía extinguido. Se prometió regresar 3 veces por semana, no para cambiar el cuerpo, sino para reconstruir la confianza.
Por las noches, después de corregir exámenes, abrió un cuaderno azul y anotó pequeños logros del día. Escribió: he respirado sin ansiedad, he dicho que no a una petición extra en el trabajo. A cada frase le seguía una flecha con un objetivo sencillo para el día siguiente, creando un camino minúsculo pero firme. También apuntó: probar un curso online de fotografía y visitar la librería del barrio los viernes. Entendió que un nuevo proyecto no era huir del pasado, sino sembrar futuro en tierra recién arada. Al cerrar el cuaderno, roció la habitación con el perfume suave de lavanda que compró en el matadero. Se durmió pensando que, quizás, el dolor es solo la puerta por la que entra la versión más valiente de uno mismo. El miércoles, al terminar la clase de naturales, el director pidió a Clara que pasara por su despacho con urgencia. Ella pensó en algún problema disciplinario, pero encontró sobre la mesa un dossier con su nombre en mayúsculas. El claustro había evaluado su entrega y votado por unanimidad nombrarla jefa de estudios a partir del trimestre siguiente. El director recordó que, aun con sus luchas personales, no faltó un solo día ni retrasó una sola evaluación. Añadió que precisaban su Temple para coordinar nuevos proyectos pedagógicos y tutorar a docentes novatos. Clara sintió como la inseguridad se le deslizaba por la espalda, sustituida por un calor de orgullo inesperado. Firmó el contrato con un trazo firme, sorprendida de escuchar un aplauso espontáneo desde la sala contigua. La noticia corrió por los pasillos como pólvora y algunos compañeros chocaron el puño con ella entre recreos. Hubo miradas de envidia, pero predominaba el respeto hacia quien había transformado la adversidad en impulso. El director le entregó una agenda de tapas rojas y la llave de un despacho pequeño que olía a barniz nuevo. Al entrar, divisó una ventana con vistas al patio donde los niños jugaban, símbolo perfecto del horizonte que se abría. Colocó la planta de lavanda en la repisa y ordenó tizas de colores, decidida a impregnar el espacio de su sello. Revisó el aumento salarial y constató que cubriría sin apuros el alquiler del estudio y un curso de fotografía nocturno. Con el corazón latiendo como un tambor festivo, escribió en su cuaderno: hoy he ascendido por mis propios méritos. Esa tarde, compró una baguette, queso manchego y una botella de cava modesta para celebrar a solas en su cocina. Brindó frente al espejo por la niña que soñaba con cambiar vidas desde un aula y por la mujer que seguía en pie. Envió un mensaje a Marta: buenas noticias, sorbo de victoria, acompañado de un emoji de fuegos artificiales. Luego preparó un correo para la psicóloga, agradeciendo los ejercicios que le habían devuelto el foco. Se permitió bailar descalza al ritmo de Sabina, sin miedo a que nadie apagara la música. Mientras guardaba la copa en el fregadero, entendió que su historia ya no se escribía con tinta de traición, sino de resiliencia. Y, al acostarse, supo que cada paso firme sobre el suelo nuevo era la venganza más elegante contra quienes intentaron derrumbarla. Con la paga extra y el ascenso, Clara visitó una inmobiliaria en Chamberí y se enamoró de un ático luminoso. Era un tercer piso sin ascensor, pero el techo abuhardillado y la terraza de 10 metros robaban el aliento. Firmó la reserva con un pulso sereno: aquella llave se convertiría en símbolo de conquista personal. Pasó los fines de semana lijando vigas y pintando paredes en tonos crema para agrandar la luz natural. Colgó cortinas de lino beige que flotaban cuando la brisa madrileña cruzaba el ventanal. En una esquina colocó un caballete, lista para estrenar el curso de fotografía con vistas al skyline nocturno. Cada martillazo de los cuadros resonaba como un compás marcando el ritmo de su nueva vida. El primer mueble en entrar fue una estantería blanca donde alineó libros de pedagogía y novelas de Almudena Grandes. Sobre la mesilla del salón situó la lavanda en maceta, recordatorio de aquel día en el matadero. Las cajas de la mudanza guardaban pocos objetos, pero cargados de significado: su cuaderno azul, una foto de la clase y un jarrón heredado de su abuela. Compró una alfombra de yute que crujía bajo los pies descalzos y convertía cada paso en caricia. La cocina, pequeña pero coqueta, recibió imanes de viajes pasados y una pizarra donde escribió:
aquí solo entra la verdad. Desde la terraza, la ciudad se extendía como un tablero por conquistar y los tejados rojizos brillaban al atardecer. Contempló el horizonte y sintió que, por fin, su casa reflejaba un interior restaurado. Para inaugurar el ático, invitó a un reducido grupo de colegas del colegio a una cena informal. Preparó tapas de queso, aceitunas y tortilla, sin preocuparse por impresionar a nadie. Entre risas, confesó que su intención era llenar aquellas paredes de historias felices. Los amigos brindaron por la valentía y uno propuso bautizar la terraza como el mirador de los nuevos comienzos. Al despedirse, Clara encendió una guirnalda de luces cálidas y dejó que la soledad volviera, pero ya sin pesadumbre. Se sentó en una hamaca, cerró los ojos y escuchó el murmullo distante de la Gran Vía mezclado con su propia respiración. En ese instante comprendió que el hogar no es un lugar, sino la certeza de haberse elegido a uno mismo. Una tarde de viernes, Clara entró en el centro comunitario de la Latina con el estómago encogido. Allí se reunía un grupo de apoyo para cónyuges engañados coordinado por una trabajadora social. Al abrir la puerta, la recibieron sillas en círculo y miradas que mezclaban pudor y esperanza. Se sentó junto a una mujer mayor que aún llevaba el anillo de boda pese al divorcio reciente. Cuando le tocó presentarse, relató su historia con la serenidad de quien ha sobrevivido al naufragio. Sintió un golpe leve en el pecho al escuchar los aplausos suaves que siguieron a su testimonio. Por primera vez en meses, no se sintió un caso aislado, sino parte de una tribu de resilients. Semana tras semana, las reuniones se convirtieron en un faro que iluminaba los días más grises. Compartían ejercicios de autoestima, bromas internas y hasta recetas rápidas para cenar sin tristeza. Clara aprendió técnicas de meditación guiada y descubrió que el llanto colectivo tiene un poder catártico. Un psicólogo voluntario la animó a transformar su cuaderno azul en un blog para ayudar a otros. Ella aceptó el reto y, al publicar la primera entrada, recibió decenas de mensajes de agradecimiento. Aquella respuesta virtual le hizo entender que su dolor podía mutar en herramienta de apoyo. Cada comentario amable era otro ladrillo que reforzaba la nueva estructura de su confianza. Con el tiempo, la coordinadora del grupo le propuso moderar las sesiones de bienvenida a recién llegados. Clara dudó, pero la mirada cómplice de sus compañeros la empujó a dar el paso sin temblores. Preparó dinámicas de presentación basadas en la metáfora de reconstruir puentes piedra a piedra. Al cerrar la primera sesión como moderadora, recibió un ramo de margaritas y una ovación sincera. Esa noche, de vuelta en su ático, escribió: «Hoy he pasado de víctima a portavoz». Encendió la guirnalda de la terraza y brindó con té de jazmín por los rostros que seguían luchando. Entendió que su círculo de apoyo no solo le ofrecía abrigo, sino también un escenario para desplegar alas. El blog, Puentes de Lavanda, despegó como un globo inesperado. En un mes superó las 10.000 visitas. Clara publicaba reflexiones honestas, sin adornos, sobre el duelo, la rabia y la reconstrucción. Incluía ejercicios prácticos: escribe 3 logros del día, regálate 10 minutos de silencio consciente. Los lectores dejaban comentarios describiendo situaciones similares y agradeciendo su voz cercana. Una editorial independiente le propuso convertir esas entradas en un libro de autoayuda realista. Al leer el contrato, recordó sus clases de literatura y sintió un cosquilleo adolescente de ilusión. Firmó con un bolígrafo violeta, convencida de que las palabras podían ser salvavidas colectivos. La promoción del libro la llevó a centros culturales y bibliotecas de barrio, donde impartía charlas gratuitas. Al principio temblaba ante el micrófono, pero bastaba ver una mirada emocionada para hallar firmeza. Compartía la experiencia de la infidelidad sin victimismo, destacando el poder de la acción consciente. Una tarde, un joven viudo le dijo que su texto le había devuelto la motivación para retomar los estudios. En ese instante comprendió que su historia ya no era una cicatriz vergonzosa, sino un faro para otros.
Volvió a casa con un ramo de flores secas que le regalaron y lo colocó junto al cuaderno azul en la estantería. Cada pétalo, aunque frágil, representaba la permanencia de la belleza después de la tormenta. Con los ingresos del anticipo editorial, se inscribió en un máster de orientación educativa. Quería diseñar programas escolares que enseñaran resiliencia a niños y adolescentes. En el ático, colgó un esquema de proyecto con hilos de colores, como si tejiera el mapa de un futuro sin límites. Durante las madrugadas, escribía nuevas páginas entre sorbos de té y el murmullo lejano de la ciudad. La lavanda de la repisa floreció de nuevo, perfumando el aire con la promesa de ciclos que se renuevan. Cada amanecer, Clara abría la ventana y dejaba que el sol pintara de oro las vigas abuhardilladas. Y en ese rayo de luz reconocía a la mujer que, tras la caída, había aprendido a levantarse aún más alta. 2 años corrieron como arena fina y dejaron al descubierto verdades incómodas. Alejandro e Isabel acabaron instalados en un piso de alquiler a las afueras. Los vecinos los conocen como la pareja que discute tras las persianas bajadas. Las facturas se acumulan en el felpudo y el teléfono apenas suena ya. Él perdió el puesto tras la denuncia por apropiación y sobrevive con empleos precarios. Ella, chequera vacía, vende bisutería por internet para tapar silencios y arrepentimientos. Entre ellos, el amor clandestino se convirtió en eco agrio que nadie quiere escuchar. Mientras tanto, una tarde de junio, la terraza de Clara respira jazmín y risas. Sus amigas del círculo de apoyo brindan con cava rosado, copas tintineando al atardecer. Sobre la mesa, descansa el primer ejemplar impreso de Puentes de Lavanda. Clara alza el libro como si fuera una antorcha y la brisa le despeina el flequillo. El horizonte de tejado se enciende de naranja, reflejándose en sus ojos serenos. Recuerda sin resentimiento, cada página nació de una lágrima y terminó en lección. Cuando apaga las luces, sabe que ese refugio elevado es fruto de su coraje. El tiempo, juez incorruptible, dictó sentencias sin necesidad de toga ni martillo. A quien sembró engaño le devolvió noches insomnes, a quien luchó, un porvenir fértil. Clara comprende que la venganza más eficaz fue florecer donde quisieron quebrarla. Guarda la cámara espía en una caja, reliquia de un pasado ya inconexo. Cierra la terraza, respira el olor a lavanda y escribe el último post del día. Titula: La justicia no siempre es un tribunal, a veces es ampliamente seguir adelante. Y al pulsar publicar, sonríe, su historia continúa, pero ahora la escribe solo ella.